Bienvenidos a una emisión más de Diseño.uac. En esta ocasión tendremos como invitado a Sens. Él es un ilustrador queretano y pues acompáñenos a ver esta entrevista. Hola, bienvenidos a este nuevo programa de Diseño.uac. Yo soy Dania Mendoza y en esta ocasión estamos con Sens. Él es ilustrador a pequeño y gran formato. Bueno, Sens, bienvenido. Muchas gracias por estar. Que me invitaron y que están aquí. Bueno, pues primero que nada cuéntanos, ¿por qué la máscara? Pues todo fue como a raíz de cuando empecé como a profesionalizarme en como la pintura, como en las artes plásticas, bueno, siempre me ha gustado la música, entonces me gustaba mucho una banda que se llama Austin TV, que ahorita ya no existe, mexicana, que es como tipo instrumental, y me gustaba mucho en especial una frase que escuché de ellos que decía: tu cara no importa, importas tú. Entonces me decidí adaptarla como a lo que yo hago, a mi trabajo, por el hecho de relacionarla, porque yo sentía que debería de darse más importancia a la obra en sí, Claro. Ya sea un mural, un cuadro, cualquier cosa dentro del arte, que la persona que la creó, que muchas veces pasa que luego es más importante por de quién es la firma de la obra, que realmente como lo que transmite o lo que tratan de transmitir en la pieza, ¿no? Entonces a partir de ahí decidí como tomar esta frase y fue que decidí como ocultar mi rostro. Entonces en la mayoría de las ocasiones, como en eventos o cosas públicas, entrevistas, me gusta esta idea como del anonimato. Claro. Y también siento un poco que sea el hecho como de este misterio con la gente que ve mi trabajo pero que no me conoce, le da como un cierto toque como de, no sé, lo vuelve más interesante. A partir de ahí, entonces creo que a partir de ahí viene como todo esto de usar la máscara. Y esta máscara en especial me la hizo la mamá de un amigo que teje. Ajá. Está hecha a mano y está basada como en una serie de un proyecto de máscaras de un estudio de Alemania. No recuerdo exactamente el nombre del estudio, pero a partir de eso fue que me gustó y se la mandé a hacer con la señora. La señora se dedica a hacer como tejer esas cosas que siempre tejen las señoras, ¿no? Las abuelitas. Sí, claro. Suéteres. Ajá. Pero el hecho de que, no sé, es como bien interesante cuando fui a pedirle la máscara y la reacción de la señora, porque pues me imagino que nunca le habían pedido algo así. ¿Y cómo le dijiste? O sea, la quiero así, de esta manera. Sí, le enseñé como algunas referencias de imágenes. Ajá. Y ya más bien como que yo, pues lo dejé como a su libertad, así como ella la quisiera hacer, con lo que yo le había enseñado. Y pues esta es la segunda que me hace. Ya me había hecho otra, pero la extravié en un viaje. Y pues me gusta mucho. Está un poco calurosa, pero me gusta como el hecho de que se ve como más auténtica, no es como Claro, sí. cualquier máscara que puedes encontrar en un tianguis o algo Sí, claro, así. claro. Y además la hicieron como justo para ti, justo como tú Sí. la pediste. Muy interesante el concepto. Creo que sí causa como un poquito más de intriga de por qué la tiene, cómo es su trabajo. Cuéntanos ahora, ¿cuál es tu formación? ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas actualmente? Pues soy ilustrador, digamos que de manera freelance. Trabajo desde mi casa, hago obras, muchas veces hago cuadros como, digamos que mi obra personal, casi pinto lo que quiero. Y hay veces que hago comisiones por encargo de particulares y también hago murales. He participado en algunos proyectos de muralismo en el país y fuera de. Y también he hecho comisiones de mural para particulares aquí, sobre todo aquí en la ciudad.
Ujú, Y estuve estudiando en la UAC, en Bellas Artes, ujú. pero ya tiene un buen de años, ya no me acuerdo. Creo Sí, que me tocó de director cuando estaba el Arqui en Bellas Artes, que en paz descanse. ajá. Y pues sí, estudié ahí Ujú. y saliendo de ahí tuve la fortuna de recibir una beca del artista plástico Ramsés de la Cruz, que para mí ha sido como muy importante en mi formación. Ujú. Y estudié con él un tiempo óleo y después estuve tatuando. Aprendí a tatuar en un Órale. estudio en el centro Ajá. porque como que sentía mucho el gusto por el tatuaje Ujú. y empecé conocí a un amigo en común y me recibió en su estudio de tatuajes, entonces entré yo como desde barrera, así porque yo no sabía nada y a cambio de como ayudarle yo en su local, él decidió como enseñarme a tatuar. Ujú. Estuve tatuando aproximadamente 2 años, pero llegó un momento en donde tenía que decidir entre solo pintar o de meterme como de lleno al tatuaje. Ujú. Y pues yo me decidí por esto, así, Sí, porque claro. esto al final era como lo que siempre me ha gustado. Sí, Y no sí. podía como dejar, me gustaba el tatuaje, pero no podía dejarlo, no podía dejar de pintar. Entonces fue que Ujú. decidí dejar el tatuaje y me metí de lleno en la pintura y en la ilustración. Y ahorita ya no tatúas, ya. No, ya no. De hecho, en el 2015 tuve como la primera oportunidad de salir del país y es Ujú. cuando estaba como en todo como momento como de decidir y Ujú. dejé el tatuaje y vendí así como todo lo que tenía para tatuar y me Ujú. ayudó para poderme irme de viaje Ay, y hice mi perfecto. primera exposición individual en Viena. Entonces Órale. creo que fue como unas por otras y al final pues creo que valió la pena. Bueno, antes de que nos cuentes un poquito más acerca de tu viaje, vamos a centrarnos más como en tu estilo. ¿Cómo definirías tú tu estilo? Pues no sé, es complicado para mí definirlo, ponerle como un nombre. Lo que sí es que a partir de, como les decía, estudié con Ramsés. Platicando con él, decidí como llevar mi trabajo como por una sola línea. Porque yo antes como que pintaba varios estilos, podría decirse, de Ujú. pintura. Entonces, platicando con él, decidí como para formalizar mi carrera o entrar como más de lleno, como ir por una sola línea de lo que estaba pintando. Y fue que decidí como en las influencias que ya tenía, digamos que como de caricatura, como ese tipo de cosas, y que empecé como a hacer este trabajo y a través de la experimentación fue que hice lo que ahora hago, que son como pequeños personajes adentro de un personaje más grande. Y que el Ajá. primer cuadro que hice de eso era como una representación de... Trataba como era una idea de la unión de las personas, Ujú. entonces que al unirse las personas podían lograr como la formación de otro ser y que era otro ser que tenía mayores capacidades que a lo mejor uno de los que lo formaban no Ok. las tenía, pero Ajá. al unirse como que tenían sí otras capacidades. Ujú. Entonces como que me gustó eso, me gustó y me empecé a sentir cómodo como a trabajar este tipo de cosas y pues hasta ahorita sigo en eso. ¿Qué es lo que más disfrutas cuando estás pintando tus obras? Pues el hecho solo de pintar a mí me distrae como de todo. Ujú. Me gusta mucho, o sea, pintar aquí como en interior, como en el estudio y estar haciendo un cuadro. Pero también me gusta mucho como estar en la calle y pintar porque me distrae Ujú. así de todo. Los murales Sí, que sí, haces. sí, si tengo así como, digamos que como problemas o situaciones como conflictivas en el momento, Claro. el hecho de pintar como que me relaja un poco y Ujú. estar como totalmente clavado en el cuadro o en el muro, por un momento hace que se me olviden las Sí, te cosas. Y distrae. sí, 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 me distraigo. Y pues no sé, en esos momentos como que me siento pleno, ¿no? Y estoy Ujú. como en otra, estoy como oído. Entonces, para mí Ujú. es como relajante la pintura. Cuando haces tus murales, ¿te dicen exactamente qué es lo que quieren cuando te los encargan? O más o menos te dan una idea y a raíz de ahí tú empiezas a crearlo? Pues afortunadamente como que la gente que me ha pedido murales y cuadros así como a comisión,
muchas veces me busca por mi trabajo ya, entonces es porque les gusta a lo mejor lo que he estado haciendo Sí, claro. y hay veces que me dicen como, ¿sabes qué? Solo me gustaría que tuviera esto o estos colores, pero fuera de eso así como me dan un montón de libertad como para yo hacer. Entonces eso para mí también es como bien satisfactorio, el hecho de estar logrando eso con mi trabajo, que la gente ya me busca como más por lo que hago y eso, que me da un buen de libertad para trabajar y casi hacer lo que yo quiera. Claro. Y al final creo que hasta es bueno, porque como que uno al menos a mí me pasa, me siento como más cómodo con el hecho de que te den ese nivel de libertad. Claro. Y creo que al final se ve eso como en el resultado del trabajo, ya al menos en lo pintado. Y más porque como ya te conocen por tu trabajo, saben lo que hacen y confían en algo que tú vas a hacer. Sí, sí, sí. Sí, y creo que también es como algo importante, ahorita lo veo un poco más en el momento en que decidí como llevar mi trabajo por una sola línea y digamos que como encontrar mi estilo de pintura. Porque antes como que como que estaba en muchas cosas. Un día pintaba así como, trataba de hacer hiperrealismo, que los dibujos parecieran fotos o luego más caricaturesco. ¿Y cuál es como el que te sale mejor? Pues más bien me siento más cómodo con este tipo de cosas. Porque yo antes, inclusive había mucha gente que veía que hacía como retratos y me encargaba así como retrato de sus familiares. Y la verdad es que pues está chido porque es como, te ganas un dinero, pero yo no me sentía como tan cómodo haciendo ese tipo de dibujos. O sea, los haces, sí los haces, los sabes hacer y te quedan, pero no es algo que disfrutes tanto. Sí, igual y es más un poco eso por el lado económico, así, por generar como recursos. ¿Y tus cuadros también los llevas a galerías, exposiciones? Sí, pues tendrá como... Yo creo que como que en el 2015 que hice mi primera exposición individual y salí del país, siento que fue como un punto de partida y como de ahí para acá, como que he tenido como un buen de oportunidades y invitaciones como para proyectos. Entonces siento que eso me abrió un buen de puertas y de oportunidades. Y a raíz de eso, pues he podido meter obra en galerías de otros países y aquí en México. Ahora sí, cuéntanos, ¿cómo estuvo lo de tu viaje? ¿Fue un concurso? ¿Cómo ganaste por algún cuadro? ¿Cómo fue? No, me llegó un día un correo y pues yo no sé mucho inglés, ¿no? Entonces venía en inglés y ya cuando lo traduje decía que me invitaban a exponer en una galería de Viena. Pero la verdad es que la primera vez que lo leí, yo dije, no, es como spam, ¿no? Es como esos correos Es mentira. así como mentira. Y empecé como a investigar y ya vi el nombre de la galería y me di cuenta que no, que sí era real, ¿no? Entonces ya les contesté y me empezaron a contestar y ya me di cuenta que sí. Entonces, al principio la idea... Antes, ¿cómo encontraron tu trabajo? No sé, y de hecho cuando llegué allá me presentaron al que me enviaba los correos y le pregunté y me dijo que no se acordaba cómo había visto mi trabajo. Yo supongo que fue por internet porque la mayoría de mi trabajo la subo ahí. Entonces, al principio la idea era como solo hacer obra y mandarla, ¿no? Y se iba a hacer la exposición en Viena. Pero después, platicando con un amigo, él me comentó en ese tiempo estaba el ICA, Instituto de Cultura, que tenía como una parte de su proyecto, perdón, de su presupuesto donde apoyaban como proyectos de arte, que solo era de meter una solicitud. Entonces me aconsejó como hacer una solicitud para poderme ir y ya como estar yo en la exposición. Y sí fue un relajo, la verdad, pero... Sí, claro, siempre es tardado, trámites. Sí, como mucha burocracia y bien tardado. Pero al final así me dieron el apoyo en el ICA del viaje. Y pues sí, ya me puse de acuerdo con la galería y pues iba a estar en Viena un mes. Iba a montar la exposición e inaugurar y iba a pintar 2 murales, ¿no? Fue como el plan. Pero a raíz de que obtuve el apoyo, conocí a un empresario de aquí de Querétaro que tenía un contacto en España que se dedica como
producir un festival de artes escénicas, Ajá. que creo que es como de los festivales más importantes en España. Ajá. Me contactó con él y me dijo que tenían dentro de su festival un proyecto como de arte urbano. Entonces me dijeron que si no quería irme de Viena, que ellos me pagaban como el transporte Ay, perfecto. y me conseguían un muro. Ajá. Entonces, pues sí, se hizo y se Ajá. fueron acomodando las cosas. Total que al final fui a Europa y estuve en 3 países, en Alemania, en España y en Viena, en Austria. Y pude pintar en los 3, hice la exposición. Sí, al final fue como una experiencia bien chida. Yo siempre he pensado que viajar a otro país siempre te deja una perspectiva diferente en todos los sentidos, tanto personal como profesionalmente. Tú, por ejemplo, ¿qué sientes que fue lo más importante que te dejó, primero profesionalmente y después personalmente, el que hayas estado en otros países? Tanto el choque cultural como, no sé, las cosas que igual dices, es muy similar, ¿no? Se maneja igual que en mi país, y otras que dices, así no es, pero para nada donde yo vivo. Sí, sí. No, pues sí, ha sido como toda una experiencia bien interesante, como en los viajes. De hecho, el año pasado tuve la fortuna de salir por segunda vez del país. Igual así fue como casi lo mismo. Recibí una invitación, pero en este caso fue a un festival de murales que organizaron unos queretanos y gente de Estonia. Y me invitaron junto con más gente, y a partir de ahí como que me puse de acuerdo con otros 2 chavos de Querétaro, que ellos hacen mural y también hacen cuadros con la técnica de stencil, Himmel y Raven, y con ellos, después de estar en Estonia, nos seguimos así como en Europa y estuvimos pintando varios murales y en varios festivales. Y creo que ahorita que comentas eso de los viajes, creo que del año pasado fue como siento que más enriquecedor que el primero, porque tuvimos la fortuna de, la última, digamos que parada de estar allá, estuvimos en Suecia, en un proyecto que está de Gotemburgo, en un barrio, se llama así barrio, que se llama Hammarkullen. Ajá. Y es un barrio como en las orillas de la ciudad de Gotemburgo, donde vive toda la gente que viene de otros países, Europa, como migrantes que llegan ahí. Pero como, no sé, te das cuenta como de otra realidad de Europa. O sea, como que muchas veces, al menos yo me he dado cuenta que luego la gente, el hecho de que vas a Europa es como que solo ves las fotos como de los sitios turísticos. Sí, claro. Y hay gente que solo quiere hacer eso, como tomarse la foto. Pero este último proyecto que estuvimos estuvo como bien interesante, porque nos llevaron y nos dieron un departamento y estuvimos conviviendo con la gente de ahí, que es gente de África, de estos países donde están en guerra, como en Medio Oriente, de Turquía, así como de lugares bien conflictivos. Y nos llevaron ahí, y la idea era como, a través de la relación con la gente, como generar un proyecto de mural para poderlo pintar. Nos dieron ahí el chance de pintar unos edificios enormes. Y como dices tú, así, también cosas como bien diferentes, porque yo también he participado en proyectos de murales aquí en el país, y de repente está como bien limitado todo, como Claro, el aspecto de la cultura. Entonces, pues hay veces que tienes que pintar con lo que hay, que muchas veces no te pagan, que ni siquiera a lo mejor te ofrecen así como la comida, o de repente está como todo bien limitado, ¿no? Y llegamos allá y sí era como un poco, estaba un poco mejor la situación así, y se sentía como que el valor a tu trabajo era mayor que acá, pero igual en cierto modo platicaba yo con una chica en Suecia. Ella es de Bolivia y vive allá, se dedica a pintar. Entonces me decía que ella, bueno, en algún momento de la plática estábamos como hablando de que acá como en América Latina y Sudamérica, que quizás uno de los problemas era como que la repartición de las riquezas, por decirlo de alguna manera,
o los recursos del país era como menos equitativo, y que eso como hacía como, generaba como la consecuencia de otras cosas, ¿no? Como otras situaciones, y que al menos ella en el tiempo que estaba viviendo en Suecia había sentido que allá era como una repartición un poco más justa, entonces como que eso generaba un poco más de estabilidad social, y como que disminuían algunos conflictos así. Digo, pero también el hecho de que viajas, como llevarla, como no sé, sientes como llevar la bandera de tu país, así como... Y lo es. Como la representación, así. Como que siento que está también como bien padre, como bien chido el hecho de poder llegar a otros países y como poder al menos platicar o decirles como de las cosas que uno, digamos que de las cosas que uno está orgulloso, ¿no? Claro, y compartir, del país, ¿no? sí. Sí, y eso también, compartir. En algún momento, estando también en ese barrio, nos invitaron a una carne asada un día. Ajá. Y llegamos como al barrio ese, como en un jardincito, y había pura gente de Sudamérica, así. No había mexicanos, pero había gente de Chile, de Venezuela, de Argentina, que se habían ido como en los tiempos así como conflictivos en Sudamérica. Sí, en sus países. Ajá, sí, pero la gente bien amable, así, como bien cálida. Y era pura gente así de eso. Creo que solo había como una persona sueca, pero todos los demás así, y gente ya un poco mayor, pero bien amables, así nos recibieron como bien chido, nos ofrecían de comer, y nos platicaban, y así. Creo que el hecho de estar fuera, logra como una unión así, sobre todo en esta parte como de estos países de América Latina, como bien, no sé, como que le da como una magia el hecho de estar fuera, no sé cómo decirlo. Sí, como dices, a lo mejor no ver las partes turísticas que ya todos conocemos por fotos, sino encontrar estas historias, ¿no? Como con gente diferente, cosas que no ves en las fotos de que tu amigo se fue a tomar ahí en la Torre Eiffel o algo así. O sea, son cosas diferentes que igual se valoran más. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿tú cuáles consideras que sean como los retos más importantes que tiene que pasar un ilustrador aquí en México? Porque, por ejemplo, en tu caso, y tú lo has vivido, se trata de estar pues escarbando y buscando y ver por dónde y conseguir recursos y ver si me apoyan aquí o por allá. ¿Cuáles crees que sean los retos más importantes por los que tú has pasado? Pues sí, o sea, como dices, es bien complicado, pero en algún momento escuchaba, creo que leía en un libro y decía, el hecho de que alguien no lo haya logrado no quiere decir como que es imposible, ¿no? Porque quizás, a lo mejor si ves que te quieres dedicar a algo y en la ciudad donde tú vives descubres que nadie lo ha hecho, pues más bien en lugar de que tuviéramos como la mentalidad de no, pues no se va a poder porque no se puede, ¿no? Más bien creo que está como chido que como cambies ese chip y que tengas como el pensamiento de, o sea, igual nadie lo ha hecho, pero pues yo voy a ser el primero, ¿no? Que el que lo voy a lograr. Y pues creo que eso es como no hay imposibles. Sí es bien complicado aquí en México, como el hecho del arte y como querer dedicarte a esto. Pero una de las cosas que yo también me he dado cuenta es que como que todo esto, está centrado como en el dibujo. Entonces creo que el dibujo tiene un buen de variantes. O sea, si hay alguien que está viendo esto y que quiere como dedicarse al dibujo o a la pintura, ¿Qué consejos hay les darías? como un buen de variantes, es lo que yo me he dado cuenta. O sea, que no solo te puedes dedicar como a estar haciendo cuadros, sino que pues está la animación, está como la ilustración de esta gente que hace caricaturas para los periódicos o para revistas, o también puedes hacer ilustración de libros así con las editoriales, o puedes dedicarte a hacer rótulos. O sea, creo que hay un buen de cosas. La cosa es, como dices tú, también como buscar y estar tocando puertas. Y una de las cosas que creo es que siempre hay que ser como constante. Siempre hay que estar trabajando, siempre hay que estar produciendo. Y mientras tú sigas trabajando, produciendo, haciendo lo que te gusta,
y a la par sigas como buscando las oportunidades y tocando puertas, en algún momento se va a abrir una y tú ya vas a tener como todo, digamos, como un stock de Pues trabajo estar trabajando, ¿no? con el Hasta que puedas encontrar. como presentarte Claro. y como de una manera más formal, no sé, Ujú. y seguro que resulta algo. Bueno, pues cuéntanos dónde te encontramos, tus redes sociales. Pues estoy en Instagram como Sens-217, en Facebook Sens, SNS y nada más. Bueno, pues te agradecemos mucho, Sens, que nos hayas recibido aquí en tu estudio y esperemos que te siga yendo muy bien y que sigas viajando y dando a conocer tu trabajo y representando a México muy en alto. No, pues muchas gracias a ustedes, a TV WAC, por venir hasta acá y por haberme invitado para salir en esto. Gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.